Un niño de 3 años estaba completamente solo en una banca de la estación Union de Chicago, mientras el mundo entero pasaba a su lado sin siquiera mirarlo. Y lo que nadie sabía era que ese pequeño abandonado estaba a punto de cambiar la vida del hombre más peligroso de la ciudad para siempre. Eran las 7 de la noche del 8 de noviembre, cuando las pequeñas manos de Tyler apretaban un osito de peluche desgastado, mientras los pasajeros corrían sin una sola mirada hacia él. La temperatura exterior había caído a 0 grados centígrados, y el viento del lago Michigan cortaba a través de las puertas de vidrio como cuchillas invisibles, arrastrando el aroma metálico de agua congelada y humo de diésel. La pierna izquierda del niño llevaba una férula ortopédica que reflejaba las duras luces fluorescentes del techo, creando pequeños prismas de luz blanca sobre el piso pulido. Su cabello rubio caía sobre su frente en mechones sin lavar, y sus ojos azules seguían cada tren que partía con precisión mecánica, contando los segundos entre llegadas. El reloj masivo sobre el tablero de salidas mostraba las 19:47, sus manecillas de latón moviéndose con clics audibles que resonaban por el techo abovedado, mientras a su alrededor la estación palpitaba con vida. Hombres de negocios gritando por teléfono, familias arrastrando maletas, vendedores cerrando sus kioscos con estruendos metálicos que lo hacían estremecerse. Su padre lo había dejado ahí a las 4:30 de la tarde, cuando la luz dorada de la tarde aún entraba por las ventanas occidentales y la estación olía a café en lugar de solución de limpieza. La promesa había sido simple: quédate aquí, campeón, mientras papá consigue nuestros boletos y luego nos vamos a algún lugar cálido. Pero esas palabras ahora se sentían como humo imposible de sostener. Tyler presionaba el osito de peluche contra su pecho, sintiendo la tela desgastada, donde el relleno se había aplanado por años de apretones ansiosos. El ojo izquierdo del oso colgaba de un solo hilo, y su pelaje café se había desvanecido al color de periódicos viejos, pero era lo único constante en sus 3 años de existencia. Un conserje pasó con su trapeador, y el olor químico a pino se mezcló con el miedo creciente del niño. Pero los ojos del hombre se deslizaron sobre Tyler como si fuera parte del mobiliario. El sistema de altavoces de la estación crepitaba anunciando salidas a Milwaukee, Detroit, San Luis, ciudades que no significaban nada para un niño que nunca había salido del sur de la ciudad. Su estómago se retorció por el hambre, recordándole que el desayuno había sido una barra de granola rancia que su padre encontró en la guantera. El almuerzo había sido olvidado, completamente perdido, en algún lugar entre el aviso de desalojo pegado en la puerta de su departamento y el viaje desesperado a la estación Union, con todo lo que poseían metido en bolsas de basura de plástico. La voz pequeña de Tyler le susurraba al oso practicando las palabras que su padre le había enseñado. Me llamo Tyler, tengo 3 años, mi papá va a regresar. Pero incluso a los 3 años alguna parte de él entendía la diferencia entre verdad y pensamiento ilusorio, entre promesas y mentiras envueltas en desesperación. La multitud se adelgazó conforme la noche se profundizaba. Familias encontrando sus andenes, hombres de negocios alcanzando sus conexiones, hasta que el gran salón se sintió cavernoso y frío, a pesar de las rejillas de calefacción que retumbaban arriba. Las sombras se extendieron más largas sobre el piso de mármol, y las piernas de Tyler comenzaron a dolerle por estar sentado tan quieto, pero el miedo lo mantenía congelado exactamente donde su padre lo había colocado. Un guardia de seguridad pasó caminando, su radio crepitando con estática y códigos incomprensibles, su haz de linterna barriendo la banca sin detenerse.
Tyler contuvo la respiración con algún instinto, diciéndole que llamar la atención podría empeorar todo. Podría hacer que la frágil esperanza del regreso de su padre se hiciera añicos completamente. Las tiendas de la estación comenzaron a bajar sus cortinas metálicas, cada una cerrándose con estruendo, como una puerta cerrándose sobre la posibilidad. Un vendedor de café tiró lo último de su preparación en un lavabo y el aroma rico enmascaró brevemente el olor a cera de piso y agotamiento humano que impregnaba el aire. Los dedos de Tyler trazaban las puntadas en la panza del osito de peluche, siguiendo el patrón que su madre había cosido antes de morir al darlo a luz. Un hecho que él no entendía, pero había escuchado en argumentos nocturnos enojados entre su padre y su abuela. El oso era lo único que poseía que había tocado las manos de ella, haciéndolo más valioso que comida o calor, o el padre que había desaparecido. Su pequeño cuerpo temblaba mientras la temperatura caía aún más. Las puertas masivas de la estación abriéndose y cerrándose con cada pasajero que llegaba, dejando entrar ráfagas de aire ártico que olían a escape de autos y nieve que se aproximaba. La chamarra delgada que llevaba tenía el cierre roto y sus tenis tenían agujeros en las puntas. Armadura inadecuada contra un noviembre en Chicago. El tablero de salidas pasaba destinos con clics mecánicos, cada uno un lugar que Tyler nunca vería, aventuras que nunca tendría, un futuro que parecía estrecharse con cada minuto que pasaba. Sus ojos azules se pusieron pesados con el agotamiento, peleando contra el miedo de que si se dormía podría perder el regreso de su padre o peor despertar en algún lugar aún más aterrador. Una mujer en traje de negocios pasó caminando, sus tacones haciendo clics agudos en ritmo de staccato sobre el mármol, su teléfono presionado contra su oreja mientras se quejaba de trenes retrasados y colegas incompetentes. Pasó a 1 metro de la banca de Tyler, su perfume abrumando momentáneamente los olores industriales de limpieza, pero sus ojos nunca bajaron de su línea de visión horizontal para notar la pequeña figura debajo. Tyler se movió en la banca, su férula haciendo clics suavemente, un sonido que había aprendido a odiar porque atraía miradas y susurros y a veces risas crueles de otros niños. El metal frío presionaba contra su piel a través de sus pantalones delgados. Un recordatorio constante de la cirugía que su padre no podía pagar y las citas de terapia física que habían dejado de atender hace meses. La manecilla del minuto del gran reloj se movió a las 19:47 y algo en el pecho de Tyler se apretó como un puño cerrándose alrededor de su corazón. 7 horas y 17 minutos desde que su padre se alejó caminando, desapareciendo en la multitud, con hombros encorvados y el olor a whisky siguiéndolo como un fantasma. Precisamente a las 19:47, un hombre en un abrigo de cachemira negro entró a la estación Union por la entrada sur, su presencia creando una onda invisible a través de la multitud como una piedra lanzada en agua quieta. Las conversaciones morían a media frase mientras la gente se volteaba encontrando súbitamente negocios urgentes en direcciones opuestas. Sus instintos de supervivencia, reconociendo peligro incluso cuando sus mentes conscientes no podían nombrarlo. Braden se movía por la estación con la gracia sin prisa de alguien que nunca había tenido que apresurarse por nada. Sus zapatos de piel italiana no hacían sonido sobre el mármol a pesar de su construcción sólida. El abrigo colgaba perfectamente de sus hombros, hecho a la medida, para ocultar el arma que portaba y enfatizar la constitución atlética debajo, mientras una bufanda gris, envuelta una vez alrededor de su cuello, sugería riqueza sin ostentación. Su Mercedes blindado había muerto a 3 kilómetros de la estación, algo sobre el sistema eléctrico que su chofer no pudo arreglar con las herramientas disponibles. La decisión de continuar a pie y tomar un taxi había sido inusual,
Braden no había tomado transporte público en 15 años, no desde que había ascendido de ejecutor al hombre que daba las órdenes que hacían que la ciudad se doblara. La energía nocturna usual de la estación se sentía apagada, como si alguien hubiera bajado el volumen de la actividad humana cada vez que él pasaba. Un oficial de policía cerca del mostrador de información recordó súbitamente Papeleo que necesitaba atención en otro lugar y un grupo de adolescentes que habían estado holgazaneando cerca de las máquinas expendedoras se dispersaron como palomas ante un gato. El destino de Braden era la parada de taxis en el lado norte de la estación, un viaje simple que debería haber tomado 3 minutos a través del vestíbulo principal. Su mente estaba ocupada con la reunión que acababa de dejar, una negociación sobre territorio que había ido bien porque todos conocían el costo de hacerlo de otra manera, cuando su visión periférica captó algo que hizo que su momentum hacia adelante se detuviera. Un niño sentado solo en una banca, iluminado por duras luces superiores que hacían que su cabello rubio se viera casi blanco. Pero no era la soledad lo que detuvo la respiración de Braden. Los niños se separaban de sus padres en estaciones todo el tiempo. Era el osito de peluche apretado en esos brazos pequeños, su pelaje café desvanecido a gris de periódico, su ojo izquierdo colgando de un hilo. Braden había visto ese oso exacto antes, 23 años atrás, cuando se lo había dado a una mujer cuyo nombre aún podía saborear en noches particularmente silenciosas. Ella se había reído cuando lo presentó, llamándolo sentimental para un hombre en su profesión, y había prometido guardarlo para siempre como recordatorio de que él era más que la reputación que lo precedía en los cuartos. 3 meses después, ella había desaparecido sin nota, sin despedida, solo un departamento vacío y todas sus pertenencias idas, excepto por una sola fotografía que había dejado boca abajo sobre la mesa de la cocina. Él la había buscado durante 2 años, utilizando cada recurso que su imperio creciente proporcionaba. Pero ella desapareció más completamente que las personas que lo habían traicionado y sabían temer su alcance. El oso debería haber ido con ella. Debería estar en cualquier vida que hubiera construido lejos de la violencia de Chicago y su proximidad peligrosa. Verlo aquí apretado por un niño que no podía estar posiblemente conectado a ella, creó una disonancia cognitiva que hizo que el mundo, cuidadosamente controlado de Braden, se inclinara ligeramente fuera de su eje. Se movió hacia la banca sin decisión consciente, su cuerpo respondiendo a algo que su mente no había procesado completamente. Las pocas personas que quedaban en el vestíbulo le dieron aún más espacio sintiendo el cambio en su atención. La forma en que los depredadores sienten cuando el enfoque de un león se estrecha hacia un solo objetivo. Tyler miró hacia arriba cuando la sombra cayó sobre él, sus ojos azules, encontrando otros azules más oscuros que habían presenciado cosas que ningún niño debería imaginar jamás. Durante un largo momento, ninguno se movió. El niño demasiado asustado para huir, el hombre demasiado arrestado por familiaridad imposible para hablar. Braden se agachó lentamente, su abrigo caro amontonándose en el piso alrededor de sus rodillas, trayéndose a sí mismo al nivel de los ojos, con el niño en un gesto que no había hecho desde el 5º cumpleaños de su sobrino hace 3 años. De cerca podía ver el agotamiento en la cara de Tyler, el hambre ahondando sus mejillas, la forma en que su pequeño cuerpo temblaba de frío o miedo o ambos. El ruido ambiente de la estación se desvaneció a estática de fondo, mientras Braden estudiaba las características del niño, buscando algún eco de la mujer que había poseído ese oso. La cara del niño era demasiado joven para mostrar ascendencia clara, pero algo sobre el conjunto de su mandíbula y el tono particular de sus ojos crearon fantasmas en el pecho de Braden.
Su voz, cuando emergió, fue más suave que la que usaba para negocios, despojada de los bordes que hacían que hombres adultos tartamudearan. «¿Cómo te llamas, Piccolo?» El cariño italiano se escapó, sin ser invitado. Una palabra de la cocina de su abuela que no tenía lugar en su vida actual de violencia limpia e intimidación calculada. La boca del niño se abrió, se cerró. Luego se abrió nuevamente, como si probara si el sonido realmente emergería. Tyler, vino la respuesta susurrada tan tranquila que Brayden tuvo que inclinarse hacia adelante para captarla, lo suficientemente cerca ahora para oler el cabello sin lavar y el sudor de miedo que ningún niño de 3 años debería producir. A su alrededor, la estación continuó su ritmo vespertino, pero dentro del círculo invisible de atención de Brayden, el tiempo se movía diferente. Un conserje comenzó a acercarse. Con su trapeador vio quién estaba arrodillado en su piso recién limpiado y revirtió dirección tan rápidamente que casi tropieza con su cubeta. «¿Dónde está tu padre, Tyler?» Brayden mantuvo su voz nivelada neutral, aunque algo peligroso había comenzado a enrollarse en su pecho. No enojo, todavía no, pero el precursor que siempre precedía sus acciones más decisivas. La apariencia del niño contaba historias que no requerían palabras, la ropa inadecuada, la férula ortopédica que necesitaba ajuste, el vacío que hablaba de comidas perdidas y cuidado ausente. Los dedos de Tyler se apretaron en el oso, y su mirada cayó al piso de mármol, donde alguien había derramado café horas atrás, la mancha café secada en forma de continentes, en un mapa. Dijo que iba a conseguir boletos. Dijo que íbamos a ir a algún lugar cálido. Las palabras llevaban la calidad mecánica de mentiras repetidas, que un niño había practicado hasta creerlas. Brayden permaneció arrodillado sobre el mármol frío, su abrigo absorbiendo polvo y Dios sabe qué más, mientras su mente realizaba cálculos que no tenían nada que ver con estrategia de negocios o control territorial. El reloj de la estación marcó las 19:50 y entendió con claridad súbita que este niño había estado esperando mucho más tiempo del que cualquier compra de boletos requería, que algún lugar cálido era un destino que existía solo en promesas desesperadas. Miró al osito de peluche nuevamente, al patrón específico de desgaste en su panza, donde alguien había cosido puntadas cuidadosas en hilo blanco contra tela café. Su pecho se apretó con una certeza que no podía explicar y no cuestionaría. Este oso era el que él había regalado, lo que significaba que este niño estaba conectado a la mujer que había desaparecido, lo que significaba dejarlo desaparecer en el sistema de cuidado temporal quebrado de Chicago era categóricamente imposible. Los ojos azules de Tyler se levantaron de nuevo hacia los suyos, y Brayden vio algo ahí que golpeó más fuerte que cualquier revelación sobre el oso. El niño no estaba llorando, no estaba suplicando, no estaba haciendo ninguna de las cosas que los niños abandonados típicamente hacen. Simplemente estaba esperando con la paciencia de alguien que había aprendido temprano que las lágrimas no cambiaban nada y la esperanza era un lujo medido en minutos. Un guardia de seguridad apareció en el borde de la visión periférica de Brayden, su mano moviéndose hacia la radio en su cinturón antes de reconocer quién se arrodillaba ante la banca. La mano cayó inmediatamente y la cara del guardia se puso cuidadosamente en blanco, pero no antes de que Brayden captara el destello de preocupación por el niño mezclándose con el miedo de acercarse a un hombre cuyo desagrado podía terminar carreras y a veces vidas. «¿Cuánto tiempo has estado sentado aquí?», preguntó Brayden, aunque la respuesta ya estaba escrita en la postura exhausta del niño y la forma en que su pequeño cuerpo había comenzado a inclinarse hacia un lado como un barco tomando agua.
A su alrededor, las luces de la estación parecían brillar más, mientras la oscuridad exterior se profundizaba, creando un efecto teatral que se sentía inapropiado para lo que se desarrollaba. Desde que el sol estaba arriba, susurró Tyler, y la honestidad simple de eso, sin exageración, sin súplica por simpatía, solo hecho, hizo que algo se agrietara en la armadura emocional cuidadosamente mantenida de Brayden. Había construido un imperio leyendo personas, entendiendo motivación y apalancamiento, y los puntos de presión precisos que hacían que los humanos se doblaran, pero la aceptación directa de abandono de este niño puenteó cada defensa que había construido. La mano de Brayden se movió sin pensamiento consciente, extendiéndose para cepillar el cabello rubio hacia atrás de la frente de Tyler, donde sudor y mugre lo habían apelmazado a pesar del frío de la estación. El niño se estremeció, pero no se alejó, y ese pequeño detalle, esa aceptación aprendida de tacto que podría ser gentil o podría no serlo, encendió algo en el pecho de Brayden que se sentía peligrosamente cerca de la rabia que usualmente reservaba para hombres que rompían acuerdos o tocaban cosas que le pertenecían. Sacó su teléfono, el movimiento haciendo que los ojos de Tyler se ensancharan, pero en lugar de llamar a su chofer o su abogado, Brayden simplemente mantuvo presionado un botón que lo conectaba a la única persona que nunca cuestionaba sus órdenes. Despeja el vestíbulo norte ahora y consígueme a alguien de servicios infantiles que entienda discreción. Terminó la llamada antes de que su segundo al mando pudiera responder, porque las preguntas eran innecesarias cuando usaba ese tono particular. En 90 segundos, el área alrededor de su banca se había vaciado, como si alguien hubiera jalado una alarma de incendio audible solo a ciertas frecuencias. Los pocos rezagados que habían perdido el éxodo inicial se encontraron guiados firmemente lejos por hombres en abrigos oscuros que habían aparecido de la nada, sus movimientos coordinados con la precisión de operaciones militares aplicadas al control de multitudes civiles. Brayden se puso de pie lentamente, sus rodillas protestando el mármol frío, y removió su bufanda de cachemira con cuidado deliberado. La envolvió alrededor de los hombros delgados de Tyler. La tela gris enorme en el marco pequeño, el gesto tan ajeno a sus interacciones usuales, que sus manos dudaron momentáneamente antes de completarlo. La bufanda aún contenía el calor de su cuerpo y el aroma tenue de la colonia que su sastre insistía era apropiada para un hombre en su posición. Tyler miró hacia abajo a la bufanda, luego hacia arriba a Brayden, su expresión ciclando a través de confusión y maravilla y una esperanza frágil que era casi dolorosa de presenciar. «¿Vas a ayudarme a encontrar a mi papá?». La pregunta vino con la seriedad de un niño que aún creía en extraños útiles y finales felices, conceptos que Brayden había abandonado a los 10 años. Antes de que pudiera formular una respuesta que fuera honesta pero no destruyera la poca esperanza que quedaba en esos ojos azules, una mujer en un traje azul marino práctico apareció en la entrada del vestíbulo. Llevaba un maletín desgastado y tenía la expresión exhausta de una trabajadora social que había visto demasiado y no podía sorprenderse por nada, pero se detuvo en seco cuando reconoció quién la había convocado, su compostura profesional agrietándose solo ligeramente. «Señor Brayden», logró su voz estable a pesar del miedo que parpadeaba a través de su cara como relámpago de verano. Había estado en este trabajo durante 15 años. Había tratado con líderes de pandillas y traficantes de drogas y padres que no deberían tener custodia de peces dorados, pero nunca había estado en una habitación a solas con el hombre que dirigía el lado norte como un reino feudal envuelto en trajes caros. Él señaló a Tyler sin preámbulo, su voz regresando a su frialdad eficiente usual.
Este niño ha sido abandonado aquí. Su padre lo dejó aproximadamente a las 4:30 de la tarde, según su declaración, lo que lo hace casi 8 horas. Sacó su billetera, extrajo una tarjeta de presentación que tenía solo un número de teléfono impreso en cartulina cara y se la extendió. Documentarás esto apropiadamente y comenzarás cualquier proceso necesario para custodia de emergencia. También llamarás a ese número cada día con actualizaciones y entenderás que mi interés en este caso no es opcional. La trabajadora social tomó la tarjeta con dedos temblorosos, sus ojos moviéndose entre Braden y el niño pequeño envuelto en una bufanda que probablemente costaba más que su salario mensual. Había escuchado historias sobre lo que pasaba a personas que decepcionaban a este hombre, y mientras siempre había asumido que eran exageradas, estar parada en su presencia la hizo reconsiderar esa evaluación optimista. La mano de Tyler de repente agarró el abrigo de Braden con fuerza sorprendente para un niño tan pequeño, su voz elevándose a algo cercano al pánico por primera vez. «¿Tú también te vas?» La pregunta llevaba traición que golpeó más fuerte de lo que debería. La asunción de este niño de que cada adulto eventualmente se alejaba caminando, que la protección era temporal y las promesas eran mentiras esperando ser reveladas. Braden miró hacia abajo a los dedos pequeños, agarrando lana italiana, al osito de peluche presionado entre ellos, a ojos azules que de alguna manera habían logrado agrietar defensas que había pasado décadas perfeccionando. Se agachó nuevamente trayéndose de vuelta al nivel de Tyler y habló con el tipo de certeza que usualmente reservaba para declarar territorios y terminar negociaciones. «No me voy, tú vienes conmigo». Las palabras emergieron antes de que su mente racional pudiera intervenir antes, de que pudiera calcular las complicaciones o cuestionar la sabiduría del apego a un niño de 3 años, que representaba misterios que había dejado de tratar de resolver años atrás. La trabajadora social hizo la llamada a la policía mientras Braden cargaba a Tyler a su auto. El peso del niño, casi nada en sus brazos ligero como culpa, y el doble de persistente, su chofer había llegado con un vehículo de reemplazo, una camioneta SUV negra con ventanas tintadas, lo suficientemente oscuras para ocultar secretos y pasajeros por igual. Tyler se quedó dormido antes de que llegaran al primer semáforo, su cabeza cayendo contra el hombro de Braden con el colapso súbito de un niño que había estado corriendo con miedo y adrenalina durante 8 horas. El osito de peluche permaneció apretado entre ellos, su tela desgastada un puente entre pasado y presente que Braden aún no podía permitirse examinar demasiado de cerca. Su penthouse ocupaba los 3 pisos superiores de un edificio con vista al lago, todo acero y vidrio y arte cuidadosamente curado, que había sido seleccionado por un decorador que nunca había conocido. El espacio siempre se había sentido apropiado en lugar de cómodo, un escenario establecido para la vida que se suponía debería estar viviendo en lugar de una que realmente habitaba. La habitación de huéspedes se convirtió en la de Tyler a medianoche, transformada por personal que no hacía preguntas y trabajaba con la eficiencia de personas que entendían que la vacilación podía ser fatal. Paredes azules reemplazaron las grises, aparecieron libreros cargados con enciclopedias infantiles y una cama con sábanas estampadas con aviones ocupó el espacio donde una caminadora había acumulado polvo. Braden se sentó en una silla de piel junto a la cama viendo a Tyler dormir con una intensidad usualmente reservada para estudiar contratos o leer las caras de hombres a través de mesas de negociación. La respiración del niño era constante, pero superficial, y ocasionalmente gemía y se encogía más apretado alrededor del oso, luchando batallas en sueños que probablemente eran solo memorias. Para el amanecer, su jefe de seguridad había compilado un archivo de 3 pulgadas de grosor.
El padre de Tyler era Malcolm Preston, de 34 años, un ex contador que había perdido su trabajo hace 2 años y nunca recuperó la trayectoria. Su madre era Christine Hayes, muerta en el parto a los 26, sin familia, sin amigos cercanos que se hubieran mantenido en contacto después del funeral. Los registros médicos hicieron que la mandíbula de Braden se apretara en formas que sus socios de negocios habrían reconocido como peligrosas. Tyler había nacido con pie zambo, una condición corregible que requería cirugía y terapia física. Malcolm había comenzado el tratamiento, luego se detuvo cuando el dinero se acabó, dejando a su hijo con una férula y una cojera que empeoraría sin intervención. Pero enterrado en los informes de evaluación preliminar del distrito escolar, había algo que hizo que Braden leyera el mismo párrafo 3 veces. Tyler, a los 3 años, podía resolver problemas matemáticos diseñados para niños del doble de su edad. Entendía patrones y secuencias intuitivamente, veía relaciones numéricas que la mayoría de los adultos necesitaban calculadoras para comprender. La guardería, que atendió brevemente antes de que el dinero se volviera demasiado ajustado, lo había marcado como potencialmente superdotado, recomendando pruebas especializadas que Malcolm nunca había perseguido. En lugar de eso, la inteligencia del niño había permanecido atrapada en un mundo de avisos de desalojo y refrigeradores vacíos, un diamante enterrado en tierra porque nadie se había molestado en cavar. Braden hizo llamadas mientras el sol salía sobre el lago Michigan, convirtiendo sus ventanas en hojas de oro que no hacían nada para calentar la eficiencia fría de sus órdenes. El mejor cirujano ortopédico de Chicago despejaría su agenda. El mejor psicólogo infantil se haría disponible. Los mejores abogados comenzarían trámites que se moverían más rápido de lo que cualquier sistema judicial estaba diseñado para permitir. Tyler despertó a las 7, sus ojos abriéndose con el estado de alerta de alguien acostumbrado al peligro. Su primer movimiento, una verificación para asegurar que el osito de peluche permanecía en su agarre. Miró alrededor de la habitación desconocida con la mirada calculadora de un niño mucho mayor, catalogando salidas y amenazas potenciales antes de que sus ojos encontraran a Braden aún sentado en la silla. ¿Dónde está mi papá? La pregunta vino sin lágrimas, una simple solicitud de información que de alguna manera dolía peor que si hubiera estado sollozando. Braden había preparado varias respuestas durante la noche, descartando cada una como demasiado honesta o demasiado amable antes de establecerse en algo intermedio. No lo sé todavía, pero estás seguro aquí y nadie te lastimará. Mantuvo su voz nivelada, el mismo tono que había usado para reportar ganancias trimestrales o discutir límites territoriales. Tyler lo estudió por un largo momento y Braden tuvo la sensación inquietante de ser evaluado por alguien que entendía mucho más de lo que 3 años deberían haber enseñado. El niño se sentó lentamente, su férula de pierna haciendo clic contra el marco de la cama, y miró hacia abajo a las sábanas de aviones con algo como maravilla. «Esto es mío». La pregunta llevaba incredulidad, como si el concepto de propiedad fuera ajeno, como si todo en su corta vida hubiera sido temporal y condicional. «Si todo en esta habitación es tuyo». Braden se puso de pie y caminó a la ventana, dándole a Tyler espacio para procesar su propio reflejo en el vidrio, mostrando un hombre que se veía exactamente igual que ayer, a pesar de sentirse fundamentalmente alterado en formas que no podía articular. Un golpe en la puerta anunció el desayuno rodado en un carrito por su ama de llaves, que había sido informada durante la noche y no mostró sorpresa al encontrar un niño pequeño en el penthouse, panqueques, huevos, tocino, jugo de naranja en un vaso de plástico con personajes de caricatura impresos en los lados, comida que Braden había ordenado a pesar de nunca haber comprado tales artículos en su vida.
Tyler se acercó al carrito, como si pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido, su mano pequeña alcanzando una tira de tocino antes de pausar para mirar a Brayden por permiso. La vacilación hablaba de comidas retenidas como castigo, de comida usada como apalancamiento, de un hambre que se había vuelto tan constante que era casi cómoda en su familiaridad. Come lo que quieras todo. Brayden observó mientras Tyler construía un plato con manos temblorosas, las porciones pequeñas a pesar del permiso, el comportamiento de alguien que había aprendido que tomar demasiado llevaba a consecuencias. El niño comió lentamente, metódicamente, sus ojos nunca dejando la comida como si esperara que fuera tomada a medio bocado. Más tarde esa mañana, la doctora Sarah Chen llegó con rayos X y diagramas, su reputación por cirugía reconstructiva en niños precediéndola como un escudo. Examinó la pierna de Tyler con eficiencia gentil, explicando cada paso antes de tocarlo, ganando confianza a través de consistencia en lugar de alegría falsa que los niños siempre ven a través. 3 cirugías en 18 meses, luego terapia física por 1 año después de eso. Caminará sin la férula, posiblemente correrá, si somos afortunados. Entregó el pronóstico a Brayden en el pasillo mientras Tyler jugaba con bloques de construcción que habían aparecido de algún lugar en las profundidades del departamento. Pero, señor Brayden, necesito preguntar cuál es su relación con este niño. Los formularios de admisión son algo poco claros. La respuesta de Brayden vino después de una pausa que se estiró lo suficientemente larga para que la doctora Chen cambiara su peso nerviosamente. Voy a adoptarlo. El papeleo comienza el lunes. Lo dijo con la misma certeza que había usado para anunciar una fusión o adquisición, como si su voluntad sola pudiera remodelar sistemas legales y líneas de tiempo burocráticas. La primera cirugía sucedió un jueves a mediados de noviembre en un centro quirúrgico privado, donde el dinero de Brayden compró privacidad y el mejor anestesiólogo de la ciudad, Tyler, entró bajo presión apretando el osito de peluche. Sus últimas palabras conscientes, una pregunta susurrada sobre si dolería, y Brayden se encontró haciendo promesas sobre manejo del dolor con una intensidad usualmente reservada para garantías de negocios. Esperó en la sala de espera del ala quirúrgica, un espacio diseñado para comodidad, con su iluminación suave y selección de revistas y café que sabía a cartón. Su teléfono zumbaba con mensajes sobre disputas territoriales y horarios de envío, pero por primera vez en 15 años los dejó sin responder mientras miraba arte abstracto que probablemente costaba más que las casas de la mayoría de la gente. Cuando la doctora Chen emergió 4 horas después, su gorro quirúrgico aún puesto y el agotamiento escrito en el conjunto de sus hombros, sonrió antes de hablar. Una buena señal a la que el pecho de Brayden respondió antes de que su cerebro pudiera procesar. Perfecto de libro de texto, necesitará 6 semanas en un yeso, luego reevaluamos para el próximo procedimiento. Tyler pasó 3 días en el ala privada del hospital, una suite que se sentía más como habitación de hotel que instalación médica con ventanas con vista a la ciudad y muebles que no gritaban eficiencia institucional. Brayden durmió en la silla junto a la cama, sus trajes italianos reemplazados con jeans y suéteres que su ama de llaves había comprado porque su propio guardarropa no contenía nada remotamente casual. El medicamento para el dolor hizo a Tyler hablador en formas que no había sido cuando estaba despierto y con guardia. Su vocabulario de 3 años, mezclándose con conceptos que parecían jalados de algún lugar más allá de su edad. Hablaba sobre números como si fueran amigos, sobre patrones que veía en las losetas del techo, sobre cómo 0 era el número más importante, porque significaba comenzar de nuevo. ¿Por qué 0?
Preguntó Braden la segunda noche ajustando la almohada de Tyler por cuarta vez, mientras enfermeras revisaban signos vitales y pretendían no notar quién estaba proporcionando cuidado al lado de la cama. La pregunta vino de curiosidad genuina en lugar de interés cortés. La perspectiva de este niño pequeño, de alguna manera más convincente que las teorías económicas que estudiaba para negocios. Los ojos de Tyler estaban pesados con medicación, pero enfocados con la intensidad que Braden estaba aprendiendo. Significaba que su mente se había fijado en algo importante, porque cero significa que nada malo ha pasado. Todavía es como antes de los errores. Antes de que la gente se vaya, es el número donde todo está todavía bien. La explicación vino en piezas separadas por bostezos. Pero la filosofía detrás de ella golpeó a Braden como un puñetazo de alguien que había aprendido a encontrar poder en lugares inesperados. Regresaron al penthouse un domingo por la noche. Tyler navegando su nuevo yeso con la determinación de alguien acostumbrado a limitaciones físicas. El osito de peluche ahora llevando un yeso pequeño propio que una enfermera pediátrica había creado de gasa y cinta. El departamento se sentía diferente con un niño en él, como si la presencia de Tyler hubiera reorganizado moléculas y hecho que el espacio respirara diferente. Esa primera noche en casa, Braden cargó a Tyler a la cama y se volteó para irse asumiendo que sus deberes terminaban en la puerta, pero una mano pequeña atrapó su manga. El agarre débil pero insistente y la voz de Tyler vino pequeña y asustada en la oscuridad que cortinas caras hacían absoluta. Puedes quedarte solo hasta que me duerma. La solicitud llevaba vergüenza, como si pedir consuelo fuera debilidad, como si esperara rechazo o molestia. Braden había despedido hombres adultos con imperios en juego, había terminado conversaciones que determinaban el destino de vecindarios, pero no podía alejarse de esas palabras. Se sentó en el borde de la cama, su peso haciendo que el colchón se hundiera, y se encontró haciendo una pregunta que lo sorprendió con su gentileza. ¿De qué quieres hablar? Esperaba caricaturas o juguetes o los temas simples que llenaban las mentes de los niños no preparado para que Tyler lanzara una explicación de números. Primos, son especiales porque no pueden romperse en piezas más pequeñas, solo se dividen por ellos mismos. Y los dedos pequeños de Tyler trazaban patrones en la cobija, contando secuencias invisibles. Su yeso apoyado en una almohada que Braden había posicionado con más cuidado del que sabía que poseía, como 7 u 11 son completos todos por sí mismos. La explicación continuó mezclando conceptos matemáticos con el tipo de pensamiento metafórico que no debería existir en un cerebro de 3 años. Braden escuchaba ocasionalmente, haciendo preguntas que Tyler respondía con tal entusiasmo sincero que algo en su pecho dolía con calidez desconocida, como si emociones que había encerrado estuvieran escapando a través de grietas que este niño había creado de alguna manera. ¿Por qué te gustan tanto los números?, preguntó Braden cuando Tyler pausó para bostezar, su pequeño cuerpo luchando contra el sueño, con la terquedad de alguien que había aprendido que inconsciencia podía significar abandono. La habitación olía al spray de lavanda que su ama de llaves había agregado a las sábanas, mezclándose con el aroma antiséptico que aún se aferraba al yeso de Tyler. La respuesta de Tyler vino lenta, pensativa, sus ojos ya medio cerrados, pero su mente aún procesando. Los números no mienten 2 más, 2 siempre es 4. No cambia, porque alguien está enojado o borracho o decide irse, siempre es verdad. Cada vez sin importar qué, las palabras llevaban peso más allá de su precisión matemática, revelando una visión del mundo construida sobre encontrar constantes en el caos. Braden sintió que algo se agrietaba más en su pecho, la necesidad de confiabilidad y verdad.
De este niño hablando a las partes de sí mismo que había enterrado bajo años de violencia calculada y relaciones estratégicas, extendió la mano sin pensar y alisó el cabello rubio hacia atrás de la frente de Tyler, el gesto sintiéndose tanto ajeno como necesario su mano, recordando gentileza que pensó que había entrenado fuera de sí mismo. Y si te enseño más sobre números, la oferta emergió sin planear, nacida de algún instinto de que la inteligencia de este niño merecía nutrición en lugar de negligencia. Los ojos de Tyler se abrieron ligeramente, esperanza y sospecha guerreando en las profundidades azules que ya habían visto demasiada decepción para aceptar promesas al valor nominal. Cada noche, la pregunta vino con tal neutralidad cuidadosa que Brayden entendió que Tyler se estaba protegiendo contra decepción inevitable, ya preparándose para el momento cuando esta nueva estabilidad se haría añicos como todas las otras. Las manos del niño aún apretaban el osito de peluche, nudillos blancos con el agarre de alguien sosteniendo su única ancla en una tormenta. La rutina se estableció a sí misma sobre semanas que se convirtieron en meses, las tardes de Brayden reestructurándose alrededor de la hora de dormir de Tyler y las discusiones matemáticas que se habían convertido en su lenguaje compartido. El invierno se profundizó fuera de las ventanas del penthouse, el lago Michigan, congelándose en láminas que gemían y se agrietaban como fuego de artillería, mientras adentro construían imperios de números y ecuaciones. La doctora Chen realizó la segunda cirugía en enero y la tercera en marzo, cada una exitosa más allá de expectativas de libro de texto. La pierna de Tyler enderezándose grado por grado cuidadoso. La férula ortopédica se quitó a principios de abril, reemplazada por terapia física 3 veces por semana en una clínica que Brayden había esencialmente comprado a través de donaciones estratégicas. La terapeuta se llamaba Harper Quinn, de 28 años, y recién salida de una beca de medicina deportiva pediátrica, su competencia inmediatamente aparente en la forma en que evaluó la marcha de Tyler y diseñó ejercicios que se sentían como juegos. Duró 3 semanas antes de que su compromiso con otro doctor la jalara a Boston, dejando a la clínica luchando por encontrar un reemplazo que pudiera manejar a su paciente más importante. La nueva terapeuta llegó un martes por la mañana a finales de abril, cuando los árboles de magnolia finalmente estaban floreciendo a lo largo de la avenida Michigan, y el aire olía a nieve derretida y agua de lago distante. Brayden se había quedado para la cita, su presencia en el gimnasio de terapia poniendo nervioso al personal a pesar de los meses que habían tenido para ajustarse a su involucramiento en el cuidado de Tyler. Ella entró cargando un maletín de piel desgastado y llevando un abrigo de lana gris a pesar de las temperaturas que se calentaban, su cabello oscuro jalado hacia atrás en un estilo que sugería eficiencia en lugar de moda. Su nombre era Isla Montgomery, y el archivo que su equipo de seguridad había compilado decía que tenía 36 años, viuda a los 32. Poseía un doctorado en matemáticas aplicadas, junto con sus credenciales de terapia física. Lo que el archivo no capturaba era la forma en que se movía por el espacio con confianza tranquila, sus ojos tomando el desarrollo muscular compensatorio y las cicatrices de remoción del yeso de Tyler antes de que hubiera hablado una sola palabra. Se agachó a su nivel, sin la alegría exagerada que hacía que los niños desconfiaran de los adultos. Su voz modulada, baja y directa. «Soy Isla. Voy a ayudar a que tus piernas se pongan más fuertes para que puedas correr si quieres». Extendió su mano para que Tyler la estrechara, tratándolo con la seriedad que Brayden había aprendido que este niño particular requería. «Harper me dejó notas diciendo que eres muy bueno siguiendo instrucciones. Eso va a hacer esto más fácil para ambos».
Tyler la estudió con las habilidades de evaluación que había desarrollado en un mundo donde los adultos eran variables en lugar de constantes, su mano pequeña finalmente extendiéndose para completar el apretón de manos. «¿Puedes decirme lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos? No me gustan las sorpresas. La solicitud vino con el peso de alguien que había aprendido que cambios inesperados usualmente significaban dolor o pérdida, siempre. Y si algo duele me dices inmediatamente, y paramos tu comodidad importa más que mi línea de tiempo». La respuesta de Isla llevaba el tipo de honestidad directa que los instintos de los niños reconocían como genuina. Y Brayden vio los hombros de Tyler relajarse fraccionalmente, guardia bajando en incrementos tan pequeños que serían invisibles para cualquiera que no estuviera viendo de cerca. La sesión progresó con precisión cuidadosa, Isla explicando cada estiramiento y ejercicio mientras Tyler escuchaba con el enfoque que usualmente reservaba para pruebas matemáticas. Preguntó sobre sus materias favoritas y cuando dijo números, su cara se iluminó con reconocimiento que fue más allá de interés cortés, como si hubiera encontrado algo inesperado y valioso en un lugar en que no había pensado buscar. ¿Qué tipo de números? Primos, secuencias de Fibonacci fractales. Las preguntas vinieron, naturalmente sin condescendencia en su tono, solo curiosidad genuina sobre los intereses matemáticos de un niño de 3 años. Brayden se encontró viéndola a ella en lugar de a Tyler, notando la forma en que sus manos se movían con gracia controlada y su voz nunca se elevó o cayó en los registros exagerados que la gente usa con niños que no respetan. Tyler lanzó una explicación de números primos que derivó en por qué los círculos eran perfectos y cómo el infinito no daba miedo si entendías que era solo un concepto en lugar de un destino. Isla escuchaba mientras lo guiaba a través de levantamientos de pierna, su atención nunca vacilando, incluso cuando el director de la clínica apareció en la puerta y se retiró rápidamente al ver quién estaba presente cuando la sesión terminó. La cara de Tyler estaba enrojecida con el esfuerzo pero brillando, con algo que Brayden reconoció como satisfacción intelectual, el placer de ser escuchado y entendido por alguien fluido en su lenguaje particular. Isla limpió el tapete de ejercicio e hizo notas en su tableta, sus movimientos económicos y asegurados. «Es brillante, sabes eso, ¿verdad?». Dirigió el comentario a Brayden sin mirar hacia arriba, su tono sugiriendo declaración en lugar de pregunta. La forma en que conceptualiza relaciones espaciales y patrones, eso no es desarrollo típico, eso es inteligencia genuina superdotada, escondiéndose detrás de vocabulario apropiado para la edad. Brayden se movió más cerca sus zapatos caros silenciosos sobre el piso de goma del gimnasio, atraído por algo en su voz que sugería que veía a Tyler como una persona en lugar de un paciente u oportunidad. Su situación previa no alentó desarrollo académico. «Estoy trabajando para cambiar eso». La admisión vino más fácil de lo esperado. La franqueza de esta mujer, de alguna manera puenteando su selección de palabras, cuidadosa, usual. «Bien, niños como Tyler necesitan defensores que entiendan que inteligencia sin apoyo emocional crea problemas en lugar de resolverlos». Isla cerró su tableta y finalmente encontró sus ojos, su mirada constante y midiendo aparentemente no perturbada por su reputación o la forma en que la gente típicamente se estremecía del contacto directo, también necesita consistencia. «Asumo que no estás planeando desaparecer». La pregunta llevaba desafío envuelto en preocupación profesional, y Brayden sintió que algo cambiaba en su pecho. No ofensa por ser cuestionado, sino respeto por alguien que priorizaría el bienestar de un niño sobre miedo de consecuencia. «Lo voy a adoptar. La fecha de corte está establecida para junio.
Entregó la información con la finalidad de alguien no acostumbrado a que sus decisiones sean cuestionadas, pero suavizado por contexto que sugería explicación en lugar de despido. La expresión de Isla parpadeó con sorpresa antes de reiniciarse a neutralidad profesional, pero no antes de que Brayden captara algo que se veía como aprobación en el giro ligero hacia arriba de su boca. Entonces, es afortunado. La mayoría de los niños en su situación caen a través de grietas que el sistema pretende que no existen. Reunió su abrigo y maletín, movimiento sugiriendo que su interacción estaba terminando a pesar de algo en el aire entre ellos que se sentía inacabado. Mismo horario el jueves, la voz de Tyler interrumpió pequeña y esperanzada, su mano encontrando la de Brayden automáticamente en la forma en que había comenzado a hacer cuando incierto o buscando reafirmación. El gesto aún sorprendía a Brayden cada vez. Esta asunción casual de protección y permanencia de alguien que había aprendido temprano que ninguna era garantizada. La sesión del jueves se convirtió en la del viernes, la cual se multiplicó en 3 citas semanales, mientras el progreso de Tyler se aceleró más allá de líneas de tiempo de recuperación estándar. Isla traía ejercicios diferentes, cada vez desafiando su fuerza creciente, mientras explicaba la biomecánica en términos que satisfacían su necesidad de entender el porqué debajo de cada instrucción. Para mediados de mayo, Tyler estaba caminando sin cojera su marcha, suavizándose en algo que se parecía a movimiento infantil típico en lugar de lesión compensada. Brayden miraba desde el área de observación, ostensiblemente revisando contratos en su tableta, pero realmente rastreando cada interacción entre terapeuta y paciente con atención que no podía justificar como mera preocupación parental. Isla comenzó a llegar 15 minutos temprano, usando el tiempo extra para discutir los intereses matemáticos de Tyler con una profundidad que iba más allá de conversación cortés. Traía rompecabezas y problemas de lógica disfrazados como ejercicios de calentamiento, su cara iluminándose con placer genuino cuando Tyler los resolvía más rápido de lo que había anticipado a veces, usando métodos que ella no había considerado. El director de la clínica mencionó casualmente que Isla usualmente mantenía límites profesionales estrictos, nunca socializando con familias de pacientes fuera de citas programadas. Sin embargo, aquí estaba aceptando la invitación de Brayden a café después de una sesión particularmente desafiante donde Tyler finalmente había dominado ejercicios de balance de una sola pierna que lo habían frustrado durante semanas. Se sentaron en un café 3 cuadras de la clínica, Tyler coloreando patrones geométricos en la mesa mientras consumía chocolate caliente con crema batida que dejaba un bigote a través de su labio superior. Isla ordenó café negro y envolvió ambas manos alrededor de la taza a pesar del calor de mayo, un gesto que Brayden reconoció como búsqueda de consuelo en lugar de lucha contra el frío. «¿Estudiaste matemáticas antes de terapia física?», hizo la pregunta que había estado sosteniendo desde leer su archivo, curiosidad anulando su práctica usual de pretender ignorancia sobre información que había adquirido a través de investigación. Su tesis doctoral había sido sobre aplicaciones de geometría fractal en diseño arquitectónico publicada por MIT Press y citada en revistas que había necesitado un traductor para entender. Las manos de Isla se apretaron fraccionalmente en la taza, sus ojos rastreando los movimientos de crayón de Tyler antes de regresar para encontrar la mirada de Brayden directamente. «Enseñé matemáticas universitarias por 6 años. Mi esposo era arquitecto. Estábamos colaborando en un proyecto de investigación sobre optimización estructural usando patrones naturales. El tiempo pasado llevaba peso que no necesitaba elaboración, pena comprimida en elecciones gramaticales. Murió hace 4 años.
Aneurisma sin advertencia, sin despedida, solo un martes por la mañana, que comenzó normal y terminó con fluorescencia de hospital y doctores, usando palabras como no sobrevivible. Entregó la información con la planitud de alguien que había contado la historia suficientes veces, que la emoción se había desgastado suave, pero sus nudillos se blanquearon contra la cerámica, en formas que sugerían que el pulido era superficie en lugar de profundidad. Brayden entendió ese tipo particular de pérdida, la violencia de normalidad interrumpida, aunque sus propios fantasmas llevaban caras diferentes y cargaban crímenes diferentes, y cambiaste carreras porque matemáticas te recordaban a él. La pregunta vino más gentil que su estilo de interrogación usual. La honestidad de esta mujer, de alguna manera ganando vulnerabilidad recíproca que rara vez ofrecía. Porque sentarme en una oficina universitaria resolviendo problemas teóricos se sentía como vivir en un mausoleo. Terapia física es concreta. La gente llega rota y se va funcional. El progreso es medible, el impacto inmediato. La voz de Isla se estabilizó mientras hablaba, encontrando tierra sólida en explicación. Además, las matemáticas aún están ahí. Biomecánica es geometría aplicada, análisis de marcha es reconocimiento de patrones. No lo abandoné, solo encontré una versión que sangra menos. Tyler miró hacia arriba de su colorear, sus ojos azules moviéndose entre los dos adultos con las habilidades de evaluación que constantemente sorprendían a Brayden con su precisión. Isla está triste como tú solías estar, papá, antes de que sonrieras más. La observación vino con brusquedad infantil sin filtro entre percepción y habla, y ambos adultos se congelaron como si atrapados en algo que ninguno había reconocido. Piccolo. La palabra italiana se escapó antes de que Brayden pudiera detenerla. Este niño, que había comenzado a llamarlo eso en momentos privados, ahora usándolo públicamente, como si probara si la identidad se sostendría bajo escrutinio. La ceja de Isla se elevó fraccionalmente, pero no comentó, en lugar de eso, redirigiendo atención al dibujo de Tyler de hexágonos entrelazados que demostraba entendimiento de teselación que no debería existir en una mente de 3 años. Su café se estiró en cena en un restaurante familiar que Brayden nunca había entrado en 15 años de vivir, a cuadras de distancia. El tipo de lugar con menús de plástico y crayones ofrecidos automáticamente con niños presentes. Tyler comió dedos de pollo y explicó por qué las abejas construían colmenas hexagonales, mientras Isla escuchaba con el enfoque usualmente reservado para conferencias académicas, ocasionalmente agregando perspectivas sobre optimización y eficiencia estructural. Brayden se encontró riendo ante algo que Tyler dijo sobre cero, teniendo forma de huevo, porque ambos representaban potencial. El sonido emergiendo oxidado y desconocido de su garganta. Isla sonrió. Entonces no la expresión profesional que llevaba en la clínica, sino algo genuino que alcanzó sus ojos y los hizo cálidos, a pesar de la tristeza que Tyler había correctamente identificado viviendo debajo. Caminaron de regreso a donde el chofer de Brayden esperaba, Tyler entre ellos, sosteniendo ambas manos y parloteando sobre un documental que había visto sobre fractales en la naturaleza. La tarde de primavera olía a lilas en flor y lluvia distante, los sonidos de la ciudad amortiguados por el silencio cómodo que se había establecido sobre los adultos como una manta compartida. En el auto Isla se agachó al nivel de Tyler y le tocó la nariz gentilmente. Hiciste trabajo excelente hoy para el verano. Estarás corriendo si quieres. La promesa vino con certeza. Y Tyler brilló con orgullo antes de voltearse a Brayden con expectativa escrita a través de sus características pequeñas. Alguna pregunta formándose que los adultos aún no podían escuchar. ¿Puede Isla venir a cenar a nuestra casa? ¿Le gustan los números como a mí?
y debería ver mis libros. La solicitud llevaba inocencia envuelta alrededor de manipulación. Este niño de alguna manera, intuyendo que traerla a su espacio cambiaría algo que ambos adultos estaban rodeando sin nombrar. Brayden miró a Isla sobre la cabeza de Tyler, sus ojos encontrándose con el peso de reconocimiento. Dos personas que habían aprendido a sobrevivir construyendo paredes, ahora encontrándolas inconvenientes en presencia de un niño que no entendía por qué los adultos hacían las cosas simples complicadas. Su expresión sostenía pregunta y precaución, y algo que podría haber sido esperanza si se le daba permiso de existir. Viernes por la noche, la invitación emergió antes de que su mente táctica pudiera intervenir, pasando la distancia cuidadosa que mantenía entre sus varias vidas. La cara pública, la realidad de negocios, el espacio privado donde Tyler le estaba enseñando a hacer algo más allá de lo que reputación demandaba. Hago pasta decente y Tyler puede mostrarte su colección de rompecabezas matemáticos. La sonrisa de Isla se amplió incrementalmente, el gesto transformando su cara de profesionalmente placentera a genuinamente hermosa, en formas que hicieron que el pecho de Brayden se apretara inesperadamente. Me gustaría eso, aunque debo advertirte, soy competitiva sobre rompecabezas. Tyler podría haberse encontrado un oponente digno. El jugueteo en su voz se sintió como sol de primavera después del invierno cálido y sorprendente y de alguna manera necesario. Tyler bombeó su puño en victoria, un gesto que había aprendido de una caricatura, su cara brillando con la satisfacción de ingeniería social exitosa. Puedes conocer a Oso, también es muy viejo y solo tiene un ojo, pero es importante. La introducción del osito de peluche en la invitación llevaba peso que los adultos entendían incluso si Tyler no comprendía completamente. Esta era admisión al círculo interno, presentación del objeto sagrado que había sobrevivido, abandono y cirugía y la lenta reconstrucción de una vida que valía la pena vivir. El viernes llegó con Brayden, haciendo algo que nunca había hecho antes, dejando la oficina a las 4 de la tarde para preparar cena, en lugar de delegar la tarea a su ama de llaves. Picó vegetales con la precisión que aplicaba a desmantelar competidores de negocios, siguiendo una receta que su abuela le había enseñado antes de que muriera, y había olvidado que cocinar podía ser meditación en lugar de necesidad. Tyler ayudó poniendo la mesa, sus movimientos cuidadosos con la responsabilidad, colocando 3 platos en configuración de triángulo que insistió estaba matemáticamente balanceada. Había cambiado de ropa 2 veces antes de establecerse en jeans y una camisa con un dinosaurio impreso en el frente, preguntándole a Brayden 3 veces si se veía bien para compañía, con la ansiedad de alguien que rara vez había tenido invitados y no estaba seguro del protocolo. Isla llegó a las 6, cargando una botella de vino en una bolsa de papel que tintineó con promesa. Su cabello suelto alrededor de sus hombros, en lugar de jalado hacia atrás, llevando jeans y un suéter color crema que la hacía verse más joven de lo que sus archivos sugerían, entregó el vino a Brayden y la bolsa a Tyler, quien la abrió para encontrar un caleidoscopio y un libro sobre pruebas matemáticas para niños. Su chillido de deleite resonando a través del penthouse en formas que hicieron que el gasto de minimalismo se sintiera menos como un museo. La conversación de la cena fluyó fácilmente, matemáticas proporcionando el río que los llevó a través de territorio potencialmente incómodo hacia conexión genuina. Isla desafió las aserciones de Tyler sobre números primos. Él defendió sus posiciones con lógica que la hizo reír con placer, y Brayden se encontró contribuyendo observaciones sobre reconocimiento de patrones en negocios que ella inmediatamente conectó a teoría de juegos y probabilidad. Se movieron a la sala después de comer, Tyler demostrando
su colección de rompecabezas, mientras los adultos bebían vino y pretendían que no eran hiperconscientes de proximidad y toques casuales que duraban segundos más largos de lo necesario. Las luces de la ciudad se extendían debajo de las ventanas como un campo de estrellas. El patrón de cuadrícula de Chicago, una prueba matemática de organización humana impuesta sobre caos natural. Tyler se quedó dormido en el sofá durante su explicación de por qué algunos infinitos eran más grandes que otros. Su cabeza almohada en el regazo de Isla, con la confianza de alguien que había decidido que ella era segura. Acarició su cabello distraídamente mientras terminaba su vino. Su otra mano, de alguna manera encontrando su camino para descansar cerca de la de Braden en el cojín de piel. Sus dedos no tocándose del todo, pero existiendo en el espacio donde intención vivía antes de acción. Me dijo que lo salvaste de la estación de tren. La voz de Isla vino tranquila, modulada, para no despertar al niño que dormía. Sus ojos aún en la cara pacífica de Tyler, en lugar de encontrar la mirada de Braden, dijo que fuiste la primera persona que se detuvo y lo vio en lugar de mirar a través de él como si fuera invisible. Braden cargó a Tyler a la cama mientras Isla esperaba en la sala, el peso del niño casi nada en sus brazos ligero como culpa y el doble de persistente. Apenas se movió mientras era transferido de sofá a sábanas de aviones, el osito de peluche automáticamente reuniéndose en sus brazos. Cuando Braden regresó, ella estaba parada en la ventana, su reflejo en el vidrio superponiendo las luces de la ciudad, en formas que la hacían verse como parte del horizonte en lugar de separada de él. Tienes suerte de tenerte, no muchos hombres detendrían su vida entera por un niño que encontraron por accidente. Habló a su reflejo en lugar de voltearse, su voz llevando algo que sonaba como prueba, como si su respuesta determinaría si esta conexión tentativa tenía fundamento o estaba construida sobre arena. No fue enteramente accidente. Braden se unió a ella en la ventana, sus hombros casi tocándose, la proximidad intencional ahora en lugar de coincidental. El osito de peluche que carga, se lo di. Alguien hace 23 años. Alguien que desapareció sin explicación o rastro. Verlo nuevamente en esa estación se sintió como un mensaje al que se suponía que debía prestar atención. Isla se volteó entonces, su expresión ciclando a través de sorpresa y entendimiento, y algo más agudo que podría haber sido reconocimiento de destino disfrazado como coincidencia. ¿Crees que Tyler está conectado a ella, esta mujer de tu pasado? La pregunta vino sin juicio, solo curiosidad sobre las matemáticas de azar y significado. Hice que probaran su ADN contra el mío sin relación biológica, pero no puedo deshacerme del sentimiento de que él estaba destinado a encontrarme o yo estaba destinado a encontrarlo. Braden nunca había hablado estos pensamientos en voz alta, el misticismo de ellos sintiéndose tonto contra su reputación por cálculo frío. Tal vez estoy asignando significado a aleatoriedad, porque la alternativa es aceptar que niños de 3 años son abandonados en estaciones de tren sin razón que haga que el universo tenga sentido. O tal vez algunas conexiones existen fuera de biología y lógica. Tal vez familia es elección en lugar de sangre y destino. Es solo la palabra que usamos para prestar atención a momentos que importan. La mano de Isla encontró la suya en el borde de la ventana, sus dedos entrelazándose con los suyos, con la naturalidad de personas que habían estado tocándose durante años en lugar de horas. Su madre murió al darlo a luz, ¿verdad? Tal vez ella te lo envió. Tal vez el oso fue el rastro de migajas de pan. La teoría debería haber sonado absurda, pero parado en su sala con esta mujer que entendía tanto matemáticas como misterio, se sentía posible que Christine Hayes de alguna manera había sabido que el universo ocasionalmente conspiraba hacia rectitud,
que su hallazgo de Tyler en la estación Union era la respuesta a una pregunta que había dejado de hacer años atrás, cuando Esperanza se sentía más peligrosa que cinismo. Se quedaron en silencio mientras la ciudad zumbaba 40 pisos abajo. Dos personas que habían aprendido a sobrevivir construyendo paredes, ahora considerando qué podría significar desmontarlas. El perfume de Isla llevaba notas de jazmín que se mezclaban con el olor persistente de salsa de pasta, creando una memoria olfativa que el cerebro de Braden archivó bajo importante sin consultar su mente racional. Debería irme. Es tarde. Las palabras vinieron sin convicción, su mano aún sosteniendo la suya, su cuerpo inclinado hacia él, en lugar de la puerta, en formas que sugerían partida. Era obligación en lugar de deseo. El espacio entre ellos se sintió cargado con posibilidad, el aire sosteniendo su respiración, esperando que alguien se moviera primero. Braden se volteó para enfrentarla completamente, su mano libre elevándose para meter un mechón de cabello detrás de su oreja en un gesto que lo sorprendió con su ternura. «O podrías quedarte. Hay habitaciones de huéspedes sin expectativas. Solo me gustaría que estuvieras aquí. Cuando Tyler despierte querrá mostrarte más rompecabezas. Y hago café decente». La invitación tropezó sobre sí misma, su elocuencia usual, desertándolo en presencia de algo que se sentía lo suficientemente significativo para merecer mejores palabras. La sonrisa de Isla comenzó lenta y construyó a algo que transformó su cara completamente, pena y precaución, dando paso a alegría tentativa. «Me gustaría eso también. Advertencia justa. Soy particular sobre preparación de café. Serás juzgado». El jugueteo regresó, su otra mano elevándose para descansar contra su pecho, donde su corazón estaba latiendo más rápido de lo que reuniones de negocios o negociaciones territoriales habían logrado jamás. El beso sucedió en el espacio entre respiraciones. Ninguno pudo decir después quién se movió primero, solo que de repente sus bocas estaban aprendiendo la forma y sabor del otro. Vino y esperanza y el borde metálico de miedo que venía con arriesgar comodidad por algo potencialmente mejor. Duró lo suficiente para sentirse como decisión en lugar de impulso. Gentil suficiente para dejar espacio para retiro, pero certero suficiente para marcar un umbral cruzado. Cuando se separaron, los ojos de Isla estaban brillantes con lágrimas no derramadas, y su risa sonó temblorosa pero genuina. Eso fue o tiempo terrible o tiempo perfecto, y genuinamente no puedo decir cuál. Sus dedos trazaron la línea de su mandíbula, mapeando territorio que pocas personas tocaban voluntariamente, su reputación usualmente manteniendo distancia que se sentía más segura que proximidad. Llamémoslo tiempo valiente y veamos qué pasa. Braden atrapó su mano y besó la palma, un gesto de algún romance medio recordado que se sentía apropiado para un momento que merecía más que su aproximación eficiente usual a conexión humana. Además, Tyler probablemente va a tomar crédito por esto. Sus habilidades de casamentera se están volviendo preocupantes para alguien que aún cree en Santa Claus. Migraron al sofá, sentándose lo suficientemente cerca que su cabeza encontró su hombro naturalmente, sus brazos estableciéndose alrededor de ella con la facilidad de memoria muscular de una vida que nunca había vivido realmente. Las luces de la ciudad proporcionaron brillo ambiental suficiente para comodidad sin resplandor, y el silencio entre ellos sostuvo conversación sin palabras. Dos personas que habían pasado años protegiendo contra exactamente este tipo de vulnerabilidad, ahora encontrándola menos aterrador de lo anticipado. «Háblame sobre tu esposo si quieres».
Braden hizo la oferta tranquilamente, entendiendo que la pena necesitaba reconocimiento en lugar de evitación, que su pasado merecía espacio en lo que sea que esto estuviera convirtiéndose. Isla se puso rígida brevemente antes de relajarse nuevamente su respiración, igualándose mientras reunía pensamientos en habla. Se llamaba Thomas, se reía de bromas terribles y dejaba tazas de café en todos lados y pensaba que los fractales eran prueba de matemáticas divinas. Su voz llevaba afecto desgastado suave por el tiempo, amor que se había transformado de pérdida aguda a memoria tierna. Le hubiera gustado. Tyler hubiera pasado horas enseñándole sobre la proporción áurea y espirales de Fibonacci. Probablemente te hubiera gustado también, una vez que superara estar intimidado por todo el ella, agitó su mano vagamente reputación de jefe criminal aterrador. Braden se sorprendió al reírse, el sonido oxidado pero real. En realidad no soy un jefe criminal, eso es exageración e interpretación selectiva de hechos. Solo sucede que dirijo negocios que ocasionalmente requieren. Hizo una pausa buscando fraseología diplomática, aplicación firme de límites. Cierto, yo ocasionalmente requiero aplicación firme de límites cuando pacientes no hacen sus ejercicios. Básicamente, somos lo mismo. El tono seco de Isla lo hizo reír nuevamente. La habilidad de esta mujer para pinchar su mística cuidadosamente mantenida de alguna manera entrañable en lugar de amenazante, entendía la diferencia entre reputación y realidad, entre la armadura que la gente llevaba y la carne vulnerable debajo. La conversación se desvió a través de temas como un río encontrando su curso, su investigación de disertación, su influencia de abuela en su vida temprana, la habilidad no canny de Tyler para sentir clima emocional y ajustar su comportamiento en consecuencia. Hablaron hasta que las luces de la ciudad comenzaron a oscurecerse, con amanecer que se aproximaba, hasta que el agotamiento hizo que sus palabras se arrastraran ligeramente, hasta que dormir parecía el siguiente paso lógico en una noche que ya había cruzado varias líneas que no podían descruzar. Braden le mostró a la habitación de huéspedes a las 4 de la mañana. Sus buenas noches demorándose en la puerta con la torpeza de adolescentes navegando primeras relaciones en lugar de adultos en sus 30s. Con historias acumuladas, sus dedos trazaron su mandíbula una vez más, memorizando textura y estructura ósea antes de que se retirara con esfuerzo visible y cerrara la puerta entre ellos. Él se quedó en el pasillo por varios latidos del corazón, su pecho apretado con sentimientos que había pasado años enseñándose a sí mismo no experimentar antes de dirigirse a su propia habitación. Pero hizo un desvío para revisar a Tyler primero, encontrándolo despatarrado a través de la cama con una pierna colgando del borde y el osito de peluche apretado boca abajo, pacífico, en la forma en que los niños son cuando su mundo se siente seguro. La mañana llegó, con Tyler rebotando en la cama de Millocentue. Braden a las 7 de la mañana, su voz modulada alta con emoción, que ninguna hora razonable podía contener. Isla aún está aquí. Se quedó para desayunar. Podemos mostrarle el jardín del techo. Las preguntas se tumbaron una sobre otra, esperanza y anticipación, haciéndolo vibrar con energía que cirugía y terapia finalmente habían desatado. Ella emergió de la habitación de huéspedes, viéndose arrugada y hermosa, su cabello enredado y ropa de ayer arrugada, y Tyler se lanzó a ella con la confianza de alguien que había decidido que ella pertenecía aquí. La atrapó fácilmente riendo, mientras él explicaba toda su rutina matutina e insistió que necesitaba ver su rompecabezas más nuevo inmediatamente sin demoras permitidas. El desayuno se convirtió en una producción. Braden
haciendo panqueques, mientras Isla ayudaba a Tyler a poner la mesa con precisión matemática. Su colaboración natural, como si hubieran estado haciendo esto durante años en lugar de horas. La luz matutina a través de las ventanas del penthouse convirtió todo dorado, y el olor a café mezclándose con jarabe de arce creó una atmósfera de domesticidad que se sentía ajena y necesaria simultáneamente. Pasaron la mañana en el jardín del techo. Tyler, corriendo entre macetas con el abandono de alguien cuyo cuerpo finalmente igualó las intenciones de su espíritu. Sin cojera, sin vacilación, solo pura alegría infantil que hizo que los ojos de los adultos se encontraran con entendimiento, compartido de milagro presenciado. La ciudad se extendía alrededor de ellos, la arquitectura de Chicago creando un cañón de acero y vidrio que de alguna manera se sentía protector en lugar de claustrofóbico. Isla se quedó a través del almuerzo, luego cena. Su tiempo de partida deslizándose hacia adelante con cada excusa que Tyler generaba, y ella no resistía del todo. Ordenaron comida tailandesa y jugaron juegos de mesa que Tyler modificó con nuevas reglas matemáticas, creando caos que de alguna manera funcionaba mejor que los diseños originales. Su genio manifestándose en formas que hicieron reír a ambos adultos hasta que sus lados dolieron. El fin de semana se convirtió en un patrón que se repitió a través de junio. Isla llegando viernes por la noche y yéndose domingo por la noche, la habitación de huéspedes lentamente adquiriendo sus pertenencias en incrementos inconscientes. El ama de llaves de Braden comenzó a poner 3 lugares automáticamente, y la rutina de hora de dormir de Tyler se expandió para incluir besos de buenas noches de ambos adultos, sus brazos pequeños abarcándolos en abrazos que se sentían como bendición. La audiencia de adopción estaba programada para el 15 de junio, un martes por la mañana, que llegó con cielos despejados y temperaturas que prometían la llegada completa del verano. Braden se vistió con su traje más conservador, tratando de verse como alguien en quien los jueces confiarían con un niño, a pesar de la reputación que lo precedía en cada habitación que entraba. Tyler llevaba ropa nueva, pantalones caqui planchados y una camisa abotonada que había escogido porque tenía patrones geométricos sutiles en la tela que satisfacían sus requisitos estéticos. Cargaba el osito de peluche a pesar de la sugerencia gentil de Braden de que tal vez podía esperar en el auto, su mandíbula pequeña puesta con determinación de que el oso había ganado el derecho de presenciar esta transformación de temporal a permanente. Isla los encontró en el tribunal llevando un vestido azul marino y tacones que la traían casi a la altura de Braden. Su presencia ahí, a pesar de ningún papel oficial en los procedimientos, hablando de qué tan completamente se había tejido en sus vidas. Tyler sostuvo ambas manos mientras subían los escalones del tribunal, creando una cadena que se veía desde cualquier ángulo como familia, el tipo construido sobre elección en lugar de obligación. La sala del tribunal olía a madera vieja y precedente legal. Sus techos altos y arquitectura formal diseñada para recordarles a todos que negocios serios sucedían aquí, que decisiones hechas dentro de estas paredes llevaban el peso de sanción estatal. La jueza era una mujer en sus 60 con ojos amables y una reputación por priorizar el bienestar de los niños sobre conveniencia procesal, lo cual los abogados de Braden le habían asegurado era ideal para su situación. Malcolm Preston se sentaba en la fila de atrás, su presencia inesperada y chocante, su cara demacrada y curtida en formas que 8 meses no habían explicado completamente. Había firmado los papeles de renuncia hace meses, sus derechos formalmente terminados, pero aparentemente había venido a presenciar la separación final, a ver lo que su hijo se había convertido en manos más capaces. Tyler lo vio y se congeló.
su pequeño cuerpo poniéndose rígido con reconocimiento y miedo y confusión que ningún niño de 3 años debería tener que navegar, pero en lugar de correr hacia su padre biológico o desmoronarse en lágrimas, se presionó más cerca de la pierna de Brayden y susurró: «Se ve triste, pero no voy a regresar, ¿verdad? Prometiste que no vas a ir a ningún lado». «Prometí y mantengo mis promesas». Brayden habló lo suficientemente claro para que Malcolm escuchara. Las palabras llevando finalidad que hizo que los hombros del padre biológico se desplomaran más, pero también algo que podría haber sido alivio de que su fracaso al menos había resultado en la salvación de su hijo, que abandonó, se había transformado de alguna manera en la mejor decisión que jamás había tomado. La audiencia duró 20 minutos. La jueza, revisando estudios del hogar y evaluaciones psicológicas y registros médicos que pintaban una imagen de transformación, preguntó a Tyler si era feliz, y él respondió con una explicación de por qué los números primos eran como familia completos e irrompibles, por fuerzas externas que hizo que todos, en la sala del tribunal, sonrieran a pesar de no entender completamente la metáfora matemática, cuando el mazo de la jueza cayó con 3 golpes decisivos, declarando a Tyler oficial y permanentemente hijo de Brayden bajo ley de Illinois. El sonido resonó como trueno y bendición simultáneamente. El osito de peluche presenció todo desde el regazo de Tyler, su ojo bueno reflejando luces de la sala del tribunal, habiendo sobrevivido otra transformación de esperanza temporal a verdad permanente. Salieron al sol de junio que se sentía apropiado para nuevos comienzos. Árboles de magnolia en plena floración, alineando la plaza del tribunal con pétalos rosas que la brisa dispersaba como confeti. Isla caminaba ligeramente detrás de ellos, dando a padre e hijo su momento. Pero Tyler se volteó y agarró su mano, jalándola hacia adelante en la configuración que había decidido. Era correcta. 2 adultos flanqueando un niño pequeño, creando protección y pertenencia en medida igual. Malcolm se acercó. Mientras alcanzaban los escalones, sus manos temblando y sus ojos rojos con lágrimas que había estado sosteniendo desde entrar al tribunal, se detuvo a 3 metros manteniendo distancia, que reconocía había perdido el derecho a proximidad. Su voz rompiéndose mientras hablaba a Brayden en lugar de a su antiguo hijo: «Gracias por hacer lo que no pude por verlo cuando había dejado de mirar». Las palabras vinieron crudas y honestas, despojadas de orgullo o excusas, solo simple reconocimiento de fracaso y gratitud por rescate. «Merece todo lo que puedas darle, siempre lo mereció. Solo no pude ser la persona que lo entregara». Brayden sintió la mano de Isla en su espalda estabilizadora y de apoyo. Sintió el agarre de Tyler apretarse en su otra mano, buscando reafirmación de que este encuentro no revertiría las declaraciones de la mañana. Encontró los ojos de Malcolm y vio a un hombre roto que había amado a su hijo lo suficiente para dejarlo ir, quien había hecho la elección más difícil disponible cuando todas las opciones eran terribles. Sabrá de dónde vino, pero también sabrá a dónde pertenece. La declaración llevaba reconocimiento sin perdón, reconocimiento sin reconciliación. Algunos errores eran demasiado grandes para que la disculpa puenteara. Algunas ausencias creaban distancia permanente, pero el entendimiento podía existir en el espacio donde la relación no podía. Malcolm asintió, sus ojos finalmente bajando a Tyler, bebiendo la vista de su hijo biológico transformado, saludable, confiado, parado entre 2 adultos que radiaban devoción protectora. «Adiós. Tyler, sé brillante, sé feliz, sé todo lo que no pude ayudarte a hacer». Se volteó entonces y se alejó caminando, sus hombros doblados bajo peso que probablemente nunca se levantaría, desapareciendo en el tráfico peatonal de Chicago.
como desapareció de esa estación de tren 8 meses atrás, esta vez permanentemente. Tyler lo observó irse sin llorar, su cara pensativa en lugar de triste, procesando emociones que probablemente eran demasiado complejas para entendimiento completo, pero reconociendo finales cuando llegaban. «Podemos ir a casa. Ahora, papá, quiero mostrarle a Oso sus nuevos papeles legales. Va a querer saber que somos oficiales». El viaje en auto a casa fue tranquilo. Tyler entre ellos, en el asiento trasero, su cabeza en el hombro de Isla y sus pies en el regazo de Brayden. El osito de peluche presionado entre todos ellos como un talismán que había sobrevivido viaje imposible de pasado a presente. La ciudad rodó pasando las ventanas, la belleza de primavera de Chicago en pleno despliegue. El mundo continuando su rotación, mientras su pequeña constelación acababa de cambiar a alineación permanente. Esa tarde, Tyler se quedó dormido entre ellos en el sofá durante un documental sobre fractales en la naturaleza. Su respiración pareja y pacífica, su cara relajada en formas que fotografías de 8 meses atrás mostrarían como transformación imposible. Brayden e Isla se sentaron en silencio cómodo, sus manos libres, entrelazadas sobre su forma durmiente, protección y asociación y promesa intercambiadas sin palabras. «Somos una familia ahora de verdad». La voz somnolienta de Tyler sorprendió a ambos, sus ojos aún cerrados, pero su conciencia aparentemente no tan ausente como asumieron, como números primos completos por nosotros mismos, pero mejores juntos, irrompibles, la metáfora matemática que se había convertido en su lenguaje para amor y pertenencia, su forma de hacer sentido de seguridad que había sentido imposible, hasta que un extraño llevando abrigo se arrodilló en un piso de estación de tren congelado y decidió que alejarse no era una opción. Brayden miró a Isla sobre la cabeza de su hijo, porque Tyler era su hijo ahora legal y permanente e irrevocablemente, y vio sus propias emociones reflejadas en sus ojos. Amor que se había acercado a ellos disfrazado como citas de terapia y conversaciones de cena, familia que se había ensamblado de piezas rotas y decidido que completud era alcanzable si todos se comprometían con la arquitectura, si Piccolo de verdad jaló la cobija más arriba sobre los hombros. De Tyler el gesto automático ahora, después de 8 meses de rituales nocturnos y rutinas matutinas, después de aprender que paternidad era verbo en lugar de sustantivo, acción en lugar de biología, irrompible, lo prometo. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas, la tarde de Chicago, estableciéndose en su ritmo familiar, mientras adentro del penthouse 3 personas que habían estado solas se habían convertido en familia. A veces el amor llegaba violento y súbito como accidentes, y a veces se construía lentamente a través de sesiones de terapia física y discusiones matemáticas y decisiones de quedarse para desayunar, que se convirtieron en decisiones de quedarse para siempre. El osito de peluche observó todo desde su lugar de honor en el estante, su ojo bueno reflejando luz de lámpara, su tela desgastada sosteniendo 23 años de secretos y presenciando la verdad de que familia no siempre es sangre, destino no siempre es cruel, y las fundaciones más fuertes a veces se construyen en estaciones de tren, en las noches más frías, por hombres que dejan de caminar cuando todos los demás habrían pasado de largo.